Esta semana, para aquellos de ustedes que no lo saben, se juntó un fenómeno aquí en Parral, y no estoy hablando de ¿cómo se llama? De las jornadas villistas, ni de la cabalgata, ni de los motociclistas, sino que descendieron a Parral alrededor de 150 bremers. ¿Sí? No, usted no sabe lo que estoy diciendo. 150 parientes directos míos se juntaron jueves en la noche, viernes, sábado y el día de hoy. No lo hacemos en 22 años. Y de hecho, pues aquí hay 2 o 3 de mis parientes que están aquí. Allá la doctora Patricia, y sí, qué gusto tenerles por aquí. Y pues mi hermano Ginny, no sé si alguien más está por aquí de mi parentela, pero queremos que se sientan súper bienvenidos, súper bienvenidos. El asunto es que me puse a orar mucho. Esta semana he orado por mi familia como yo creo que no había orado por mi familia en décadas. Todo el día, todos los días, ore por mi familia. Me despierto en la madrugada antes de acordarme dónde estoy orando por mi familia todo el día, todos los días. Y el Señor me habló algo al respecto, algo que les quiero comunicar a ellos más tarde en la comida. Pero me llevó al pasaje precisamente en Hechos 17 y me gustaría que usted lo busque, por favor. Hechos capítulo 17. Y me acordé de la historia de mi abuelo. Mi abuelo, que se llamaba originalmente Frank Bremer Eifen, que era hijo de un judío alemán y de una muchacha luxemburguesa que nunca conocí, ¿verdad? Cuando él era el menor de su familia y viviendo allá en Europa, cuando él tenía 5 años de edad, muere su padre. Y yo vi hace muchos años una foto de él de 5 años de edad en un orfanatorio. No vivía ahí, pero yo me imagino que la bisabuela tenía que trabajar, entonces era como una casa hogar o algo así, donde él estaba. Y a los 9 años de edad, este niño junto con su familia cruzan el Atlántico en aquellos barcos que traían las cantidades, las oleadas de inmigrantes a Norteamérica. Y él cruza a los 9 años de edad, y tengo yo una copia de su certificado de inmigración a la isla Ellis en Nueva York, y ahí dice Frank Bremer, luxemburgués, 9 años de edad. Y no les fue muy bien allá en Nueva York, donde estuvieron, y terminaron yéndose a Chicago. Y en Chicago él batalló con su salud y la economía, obviamente, inmigrantes siempre son pobres, y lo operaron de la nariz o de algo en sus vías respiratorias y quedó muy mal. Yo quiero sospechar que en 1901 por ahí, ¿verdad?, no eran las más desarrolladas técnicas quirúrgicas, y quedó muy mal, y los doctores le recomendaron que se fuera a vivir a un lugar árido, cálido, y se fue a vivir a Arizona, que en aquel entonces todavía ni siquiera era un estado en Estados Unidos, era un territorio. Y se va a vivir ahí, y para 1920 él termina en Durango, trabajando con las compañías mineras en Durango y viviendo toda una serie de cosas. El asunto es, sin entrar en todos los detalles, que para 1920 y algo él está en San Luis Potosí, donde él conoce y se casa con Eumelia González, mi abuela. ¿Sí? Imagínense, Frank Bremer, ¿verdad?, con Eumelia González Ugalde, ¿sí? O sea, una mezcla muy interesante. Y tuvieron 7 hijos. Y en el inter de que tienen sus hijos, se mudan a Chihuahua, porque como le digo, él trabajaba para las compañías mineras, para la ASARCO. Y cuando usted va entrando a Chihuahua, de Delicias a Chihuahua, usted ve unas torres enormes, unas chimeneas enormes. Eso es Ábalos, y esa era la fundidora de la compañía ASARCO, y mi abuelo era el encargado de todo el trabajo en aquella planta, era lo que se llama un foreman. Y ahí crecieron mis padres y mis tíos, 7 de ellos. Ahí murió mi abuela, ella murió de muy joven realmente, y dejó a sus 7 hijos. Y esos 7 hijos tuvieron un total de 44 nietos. Esto era para que usted dijera, ¿verdad?
saqué la cuenta, 6.3 hijos por familia tuvieron, ¿sí? Y tenemos las fotos de todas las familias con los 44 nietos. Yo estoy pensando acerca de todo esto, de lo extraño de la historia de don Pancho. Don Pancho era chiquito. En las fotos de él y mi abuela siempre ella está sentada, porque sospecho que ella era más alta que él, ¿verdad? Pero el asunto es que, ¿cómo este niño huérfano de padre, en la pobreza tal que lo tenían que cuidar en un orfanatorio, en un lugar tan lejano, tan remoto, viene a dar toda una travesía impresionante, porque hasta le tocó conocer a Pancho Villa y un montón de otras cosas? ¿Cómo viene a dar todo eso? Y me acordé de este pasaje, y de hecho me puso el Señor esta palabra para mi familia, y con el favor de Dios se las quiero compartir el día de hoy. Está en Hechos capítulo 17, versículo 25. Perdón, vamos a leer desde el 26. Y Pablo le está hablando a los griegos en Atenas, pura gente muy culta, muy letrada, filósofos y diferentes eruditos. Y dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y escuche bien: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Dios gobierna los movimientos de la raza humana. Es como, por ejemplo, ahorita hay 40, 50 millones de hispanos, la mayoría mexicanos en Estados Unidos. Eso no sucede sin que Dios meta su mano. No hay un movimiento demográfico tan fuerte sin que Dios esté involucrado en él. Aquí no importan las circunstancias, Dios gobierna su planeta. Pero continúa el versículo y dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces encontramos nosotros que la razón que Dios hace sus movimientos en mi familia, en tu familia, si la tuya vino de la sierra o vino de Torreón o vino de donde sea que haya venido tu familia, Dios mueve sus piezas con un único objetivo. Y es que las circunstancias que Él va armando para la gente los lleven a un lugar de oportunidad de buscar verdaderamente a Dios. Y eso para mí esta semana que he orado tanto por mi familia, se me ha marcado tan fuerte que Dios trajo a esta enorme familia, porque somos como 200 parientes directos, ¿sí? Dios la trajo para que buscara a Dios. No la quiso dejar en Luxemburgo, no la quiso dejar en Chicago, la quería aquí. Y de hecho mi abuelo, después de San Luis Potosí y luego Chihuahua, se jubila y compra un rancho cerca de aquí, un ranchito en Guadalupe de Bagües. Y ahí vivió mi abuelo sus últimos 30 años de vida después de que se jubiló. Y por eso mi papá conoció a mi mamá, que trabajaba en la refaccionaria de mi abuelo, ¿verdad? Y pues ya ahí sucedió lo que tenía que suceder. Y por eso yo nací en Parral. Pero Dios arma todo esto en cada familia que está presente. Repito, no importa si viene de China o si viene de Santa Bárbara, da lo mismo. Dios mueve las piezas para que busquen a Dios. Quiero continuar la lectura, pero no quiero que pierda su lugar ahí en Hechos, porque vamos a estar viendo más cosas ahí. Pero necesitamos entender que toda la razón de un ser humano es que en sus breves años de vida, sean 30, sean 70, sean 90, yo vengo de familia longeva, dice, su propósito en la vida es encontrar a Dios. Ahora, todo mundo cree en Dios, no estamos hablando de eso, creer en Dios es natural, ¿verdad? Hasta los ateos creen en Dios, aunque estén molestos con Él porque no les hizo lo que ellos pedían. Pero conocer a Dios, encontrar a Dios, ese es otro boleto, ¿sí? Y encontrar a Dios no es fácil, aunque Él está a la mano para todo aquel que le busque. Encontrar a Dios, repito, no es fácil, no porque Dios es de difícil acceso, sino porque los seres humanos vivimos en una forma que no nos da acceso
a Dios. Sin embargo, por ejemplo, Romanos 10, 8 y 9 nos habla acerca de esta realidad de la cercanía de Dios para aquellos, para todos. Dice lo siguiente, en el capítulo 10 de Romanos, versículo 8 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, cerca de ti está la palabra. Dice, no está al otro lado del mar, no está arriba en el cielo, está cerquitas de ti. Y sin embargo, con todo y eso es difícil encontrar a Dios. Isaías escribió en el capítulo 55 de su libro, dijo: busquen a Dios entre tanto que está cercano. Es una frase extraña, que Dios no está en todo lugar, que Dios no está en todas partes, en todo el tiempo. Y ahorita vemos tantito de eso, pero vamos a leer el pasaje. Dice Isaías 55, verso 6: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenle o invóquenle en tanto que está cercano. Deje el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces nuevamente vemos que hay una cercanía, pero de todas formas hay una dificultad para encontrar al Señor, ¿sí? Y la razón, y esta mañana precisamente en mi tiempo devocional estaba leyendo el libro de Esdras, y Esdras en una de sus, cuando él solicita permiso para volver del cautiverio a la tierra de Jerusalén y habla con el emperador, le dice lo siguiente en Esdras 8:22, le dice: porque él no se atrevió a pedirle al emperador tropas que los acompañaran en el viaje para protegerlos de las bandas armadas que había. Dice: tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Escúcheme, ahí está la clave. Todo el mundo cree en Dios, pero poca gente busca a Dios. Claro, ¿verdad? Te da cáncer en la rodilla, claro que le pides a Dios y vas a la iglesia y ruegas de mil maneras, pero no estás buscando a Dios, estás buscando que te curen el cáncer. O tienes una situación familiar, ¿verdad? Una desintegración familiar, un hijo metido en las drogas, ¿verdad? Un fracaso económico, y buscas a Dios, ¿verdad? Pero no realmente a Dios. ¿A quién estás buscando? Estás buscando un alivio para lo que te ha sucedido. Pero Esdras estaba hablando de gente que buscaba a Dios por Dios, que quería conocer a Dios. Entonces, la pregunta con que yo quiero empezar nuestra interacción esta mañana es: ¿tú buscas a Dios? Y no quiero que me respondas a mí, porque la respuesta de cada uno es importante para cada uno. O sea, tú necesitas saber cuál es tu respuesta a esta pregunta. La primera es esa: ¿tú buscas al Señor? En su gran acusación contra los seres humanos, el apóstol Pablo escribe en Romanos 3, dice: no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Y tú estás sentado aquí en una reunión larga, ¿verdad? Escuchando una enseñanza, y te necesitas preguntar: ¿yo busco a Dios? O sea, yo quiero conocer a Dios. Yo paso tiempo con Él, platicando o en oración, teniendo comunión con Él. Yo aparto tiempo de mi vida, de mi día, para estar exclusivamente con Él, porque quiero conocerlo, porque quiero descubrir cómo Él es, porque quiero aprender a oír su voz, porque quiero que me revele su palabra. Yo me meto en la escritura para descubrir cómo es Dios y para conocerle, y porque quiero oír las palabras de Dios. Hay una idea en el mundo en general de que uno puede conocer a Dios sin estas palabras, y quiero decirle que es mentira. No se puede. No se puede conocer a Dios aparte
de las palabras en este libro. No tiene que tener el libro, pero tiene que haber oído lo que el libro dice. Y sin ello es imposible conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír las palabras de Cristo. Y sin oír esto, no puede uno tener fe para salvación. Entonces, uno se necesita preguntar, ¿qué estoy buscando? ¿Y cómo sé que lo estoy buscando? Esta mañana, antes de empezar el servicio, unos minutos antes de empezar, le pregunté a la gente que estaba aquí si habían tomado tiempo para pasar un ratito con el Señor esta mañana a solas. Y yo creo que bastante más de la mitad no lo había hecho. Entonces le dije, ¿saben qué? Lo vamos a hacer ahorita. Porque si tú y Dios no se encuentran a solas, lo que hacemos en Vida Abundante no te sirve, no te puede ayudar. Todas las prédicas, toda la alabanza, todas las consejerías no te pueden ayudar. Si tú encuentras ese punto de contacto con el Señor regular, donde tú y Dios se encierran en tu aposento, en algún lugar, para que tú y Dios tengan un encuentro, y tú oyes sus palabras y Él te las empieza a enseñar, y llena tu vida del pan de vida y del pan de cada día, como dice el Padre nuestro, entonces lo que hacemos aquí te sirve. Pero sin la conexión individual no la vas a hacer. Como pastor, con la responsabilidad de dar cuentas por su alma y de asegurar de darle a usted los elementos que necesita para llegar al final de la carrera, pues obviamente esta es mi preocupación principal, de que usted aprenda a encontrarse con el Señor a solas cada día, cada día, cada día. Todo lo demás es de menos importancia. Cada día, usted y el Señor y su Biblia. Si puede, un cuaderno para anotar las cosas que Dios le va mostrando, pero sin eso, esto es solamente otra de las muchas religiones que hay en el mundo. Aunque sea verdad todo lo que aquí le digamos, pero sin esa conexión individual a solas, esto no sirve. Qué fuerte, ¿verdad? Y qué fuerte, porque su mirada me está diciendo que usted vive de lo que aquí se predica y no de su propia interacción con Dios. Y necesita cambiar eso. Porque las oraciones personales suyas yo no las puedo hacer. Y la revelación que usted va a recibir de manera individual, yo no se la puedo dar. Es más, aún cuando usted recibe una enseñanza, usted debe hacer lo que yo hace años aprendí a hacer. Que yo me llevaba mis apuntes, me buscaba un lugar a solas, abría mi Biblia, veía mis apuntes y empezaba a platicar con Dios acerca de lo que había oído. Y ahí aquello empezaba a convertirse en algo mío propio. Ya no era nada más el tema de la predicación, ya era lo que Dios me estaba hablando a mí. Hasta el día de hoy hago eso. Y usted necesita hacerlo. Entonces volvemos a la pregunta, ¿estoy buscando a Dios? ¿Estoy pasando tiempo en oración con Él? ¿Estoy estudiando sus palabras porque quiero conocerle, porque quiero hacerle caso? O sea, si Dios dice verde, es verde y se acabó, ¿me entiende? Y como dijo una vez un señor, para mí no es un problema psicológico o filosófico de que la ballena se haya tragado a Jonás. Dice, si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, tampoco tendría problema con ello. Pero no dice eso, pero ¿cómo puede una persona llegar a tener esa clase de certeza? Por su interacción personal con el Señor. Pero aquí necesito entonces regresarle a Hechos capítulo 17 y explicarle dos conceptos muy importantes. Hechos 17, versículo, pues leemos de nuevo desde el 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí queremos entender dos conceptos de gracia. Diga conmigo gracia. Gracia es el favor inmerecido que Dios da.
O sea, no está condicionado, no es porque te portaste bien, entonces te doy este favor. Gracia es favor inmerecido. Y hay dos tipos de gracia. Este pasaje nos está hablando de una. Le llamamos gracia común. Y significa que es la gracia que Dios le extiende comúnmente a todo ser vivo, seres humanos y animales y plantas. Es el sustento de Dios que le da a todas las cosas que Él ha creado, porque Dios es bueno. Ahí Dios nos da vida, existimos, aliento, puso en nosotros el espíritu por el cual estamos vivos, y todas las cosas. El coche, las tortas que se comió anoche, ¿verdad? Todas las cosas las recibimos a través de la gracia común. Y Dios ha dado instrumentos para nosotros recibir esa gracia. Por ejemplo, los bienes económicos los recibimos a través del trabajo. ¿Sí? Porque hay gente que dice, Señor, súpleme. Sí, pero si no trabajas, no te va a suplir, porque eso corresponde a la gracia común. Diga conmigo, gracia común. Gracia común se le da al bueno, al malo y al feo. Gracia común se le da, como dijo Jesús, al justo y al injusto, al bueno y al malo. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios le da todo lo que necesita a todo mundo en esta vida, incluyendo a los animales del campo. El Salmo 104 dice que Dios extiende su mano y los alimenta a todos, que cuida de los asnos monteses. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, porque mucha gente, viendo la bondad de Dios en la creación, voltea y dice, híjole, es que Dios está conmigo. Y en cierto sentido sí, pero no significa eso que de alguna manera yo estoy conectado con Dios o con su voluntad. Solo significa que Dios es bueno con toda la creación. Mire, se lo planteo de esta manera. Si su hijo se porta mal, sigue comiendo en su casa, ¿sí? Sigue durmiendo en su cama, sigue poniéndose su ropa. Claro que sí. Esa gracia no depende de que él haga algo bueno o malo. Usted no le va a dejar de dar de comer y no lo va a dejar de vestir, ¿verdad? Y no le va a dejar de dar un techo. Así es la gracia común. Pero hay otra gracia, y la Biblia le llama la gracia salvadora, la gracia que salva. Esta no se da a todos y no se da en todo lugar, ¿sí? Esta gracia viene a través de un momento de encuentro entre Dios y la persona. Si seguimos nosotros leyendo, dice versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A cuántos hombres? A todos los seres humanos, sin excepción. Ahí la palabra no es hombre de varón, es la palabra que significa ser humano. A todos los seres humanos en todo lugar manda que se arrepientan. Cuando Pedro predica su primer mensaje, estaba predicándole a judíos piadosos y los llamó al arrepentimiento. Cuando unos días después el milagro del hombre cojo que es sanado instantáneamente y se junta una multitud de judíos en el templo de Jerusalén, Pedro les llama a convertirse y a arrepentirse. Dice, pero eran judíos, se sabían la Biblia. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahora, arrepentimiento es un profundo cambio de pensamiento que cambia el rumbo de mi vida. Que yo iba para acá y ahora voy para acá. Y Dios ordena esto a toda la raza humana. Es en este punto donde sucede la impartición de la gracia que salva. Ahora, una persona puede ser muy bendecido en lo económico, muy bendecido en su salud, muy bendecido en su familia. Todas son parte de la gracia común. Puede tener muy buenos hijos, puede tener hasta un buen matrimonio. Pero todo esto es gracia común. Si no alcanza la gracia salvadora antes de que terminen sus años en esta vida, en la eternidad vivirá totalmente ausente de Dios y de todo lo que Dios da. La Biblia a eso le llama el infierno.
Y no quiero meterme en describir aquello, solo en comentar que nadie habló más del infierno que Jesucristo. En toda la Biblia, Él es el que habla mucho, mucho más del tema que cualquier otro profeta o maestro. ¿Por qué? Porque Él sabía. Gracia salvadora es la que reconcilia al hombre con Dios, porque todo ser humano está en conflicto con Dios, aún la gente buena. ¿En qué sentido? En que yo hago lo que yo pienso, yo hago lo que yo siento, yo hago lo que a mí me gusta, yo hago lo que a mí me place, yo hago lo que a mí me parece. Y platicando con algunos amigos ayer, uno me dice, bueno, es que Dios nos dio libre albedrío. Así es, somos libres para escoger seguir y obedecer al Señor, seguir y amar al Señor o no, pero no somos libres para determinar las consecuencias de esa elección libre. O sea, yo puedo escoger nunca seguir a Cristo, yo tengo esa libertad y ese derecho. Yo puedo ahorita escoger irme a hacer un montón de barbaridades y de pecados, tengo esa libertad, tengo esa facultad de elegir, pero no me toca elegir las consecuencias de las cosas que he escogido. Es donde mucha gente confunde la libertad que Dios le da al ser humano. Solo la gracia salvadora puede reconciliar al hombre con Dios. Si quiere, después usted en su casa busque 2 Corintios 5, lea como del versículo 17 en adelante, del 17 al 21, ahí usted puede ver una parte muy importante de esto que le estoy comentando ahorita. Pero entonces Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Cuando Dios se acerca, y aquí queremos entrar a otro concepto que les quiero explicar. Ya vimos gracia común y gracia salvadora. Ahora quiero que veamos algo que mencioné la semana pasada, lo que llamamos la omnipresencia de Dios, ¿sí? Que Dios está en todo lugar, que Dios lo llena todo, que Dios está aquí, que Dios está abajo en el sótano, que Dios está afuera en la calle y que Dios está allá donde está la cantina. En todos lados está Dios. En donde se hace maldad, en donde se vive en pureza, la omnipresencia de Dios llena absolutamente todo. Pero, diga conmigo, pero la omnipresencia de Dios no afecta las circunstancias, no afecta a la gente. La omnipresencia de Dios es simplemente el hecho de que Dios lo llena todo, pero ese sentido de su presencia no tiene efecto en el ser humano. La segunda cosa es que tenemos lo que llamamos la presencia manifiesta de Dios. Y la presencia manifiesta de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque la presencia manifiesta de Dios es en lugares especiales y exclusivos. No todo lugar está presente Dios en una manera manifiesta. Y se me ocurrió esta mañana una pregunta que nos puede ayudar a entender esto. Déjeme se lo pregunto así. Imagínense que estamos en los tiempos de Jesús, hace 2000 años. ¿Sí? Imagínense que Jesús anda ministrando en algún pueblito de Galilea. Vamos a decir que está él en Capernaum, que era un lugar donde comúnmente ministraba. ¿Sí? Mi pregunta es esta: ¿está en ese momento, hace 2000 años, estaba igualmente presente Dios en Tenochtitlán que en Capernaum? ¿Sí o no? Hay quienes dijeron que sí, pero la respuesta es no. La omnipresencia de Dios estaba en todos lados, pero la presencia de Dios solo estaba manifestada donde estaba Jesús. Por lo tanto, ¿dónde estaban sucediendo los milagros? ¿En Tenochtitlán o en Capernaum? ¿Y dónde estaban gente convirtiéndose al Señor de todo corazón? ¿En Tenochtitlán o en Capernaum? ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. Dios presente, manifiesto, palpable, estaba ahí. ¿Sí? En su omnipresencia estaba en todos lados, pero en su presencia manifiesta solo en ese lugar. Esto es sumamente importante, porque la omnipresencia de Dios no paró los sacrificios humanos en las pirámides. Y la omnipresencia de Dios no paró la exagerada hechicería de países como Inglaterra en aquellos siglos.
Y la omnipresencia de Dios no paró todas las barbaridades que se hicieron, ¿verdad?, a lo largo de los siglos. Pero la presencia de Jesús en Capernaum cambió cosas. ¿Sí o no? Llegaba el ciego, salía viendo. Llegaba el endemoniado, salía libre. Llegaba el que estaba perdido totalmente en la maldad, salía completamente convertido a Cristo. Porque Dios estaba manifiesto. Diga conmigo, manifiesto. Entonces, iglesia, no nos podemos nosotros conformar con la omnipresencia de Dios. Ay, sí, es que Dios está conmigo. No, así no. Es esencial que agarres un marro y destreyes esa mentira, porque eso no tiene nada que ver con lo que Jesús vino a hacer. No, Dios a mí me ha hecho muchos milagros. Eso es la omnipresencia de Dios, eso es la gracia común de Dios. Eso no tiene nada que ver con Cristo y nada que ver con la salvación. Nada, en lo absoluto. Ahora, volviendo a Tenochtitlán y Capernaum, ¿sí? La presencia manifiesta de Dios estaba en Capernaum, no en Londres, no en Tenochtitlán, no en Roma, no en China. Estaba en Capernaum. Y Jesús voltea con sus discípulos y les dice: por eso les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo solo puedo estar en un lugar manifiesto, así como estoy ahorita. O sea, Él vino a hacer algo especial, Él vino a morir en nuestro lugar, ¿sí? Pero Él solo podía manifestarse en un lugar a la vez. Si estaba en Capernaum, no estaba en Jerusalén. Si estaba en Jerusalén, no estaba en Nazaret. ¿Me explico? Solo podía estar en un lugar. Y dijo: les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya, entonces yo no los dejaré huérfanos. Yo enviaré mi Espíritu Santo y yo podré estar de la misma forma que estoy ahorita en todos los lugares donde estén los que tienen el Espíritu Santo. Ahora, aquí es donde yo quiero pedirle de corazón que usted le haga morir a toda su mentalidad como hemos entendido a Dios toda la vida, porque era falsa. Repito, era falsa. Lo que usted y yo creíamos y sabíamos de Dios antes del encontronazo con Cristo era mentira. ¿Por qué dice eso? Porque la mentira más efectiva es la que se acerca a la verdad, pero no lo es. Era mentira y necesitas desecharla, o repito, de nada nos sirve esto. Jesús dijo: cuando yo me vaya, yo voy a enviarles otro consolador, otro como yo. Pero Él no va a venir ya en un cuerpo físico. ¿Por qué? Dijo: porque yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre toda qué? Carne. Y de repente empezamos a captar que así como Jesús tenía el Espíritu de Dios en carne, aunque Él lo tenía en su medida total, pero Él prometió que toda carne podría tener el Espíritu Santo. ¿Con qué? Con la misma clase de resultados que Jesús tenía ese día en Capernaum. ¿Usted cree eso? No, no lo cree. Usted cree que uno le pide a Dios y Dios ayúdame, ¿verdad? Pero para eso usted pudiera ser mormón o testigo de Jehová o estar en la parroquia, o todo mundo le pide a Dios así. Yo estoy hablando de pedirle a Dios como si tuviera a Jesús parado aquí enfrente, como el hombre con el hijo epiléptico que viene con Jesús y se tira a sus pies y dice: ayúdanos, por favor. Ese hombre no estaba pidiendo como usted le pide a Dios, ¿verdad que no? O como la mujer, ¿verdad?, que tenía el flujo de sangre. Ella no se acercó a Jesús como nosotros decimos que le pedimos a Dios. O la mujer sirofenicia,
que era griega, que no tenía derecho a las bendiciones, y viene y se postra a los pies de Jesús y dice: mi hijo está gravemente atormentado. Y Jesús le dice: no te puedo dar nada porque tú no eres parte del pueblo de Dios. Y ella clama y le dice: aunque sea una migaja, porque lo tenía aquí enfrente. Y lo que Jesús nos estaba diciendo, iglesia, es que cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, literalmente es como si tuvieras a Jesús aquí enfrente. Y la mayoría de los presentes no saben de lo que estoy hablando, nunca lo han probado. Hace años Gonzalo Vega testificó, ya un par de meses antes de su muerte, muy enfermo, casi totalmente ciego, le faltaba ya una pierna que le habían no amputado, pero ya no tenía los huesos. Andaba en silla de ruedas, se dializaba 3 veces a la semana, pero había servido a Dios con todo su corazón. Y le dije: platícale a estos jóvenes porque has vivido como has vivido. Y se enojó conmigo, pero me hizo caso, porque era enojón Gonzalo. Y se sentó en su silla de ruedas delante de toda esa multitud de jóvenes y les dijo: cuando yo me convertí a Cristo, dice, andabas por la calle y sentías que traías a Jesús aquí pegadito contigo. Entrabas a un lugar donde había un enfermo y entraba Jesús aquí contigo, aquí pegadito a ti. Y por supuesto que todos sanaban. Y ibas a una reunión y no había nadie que tocara y no había nadie que cantara bien, pero traías a Jesús aquí pegadito contigo. Eso se llama la presencia manifiesta de Dios. Gente no vive como vivimos los seres humanos cuando traes a Jesús pegadito aquí. No vive igual, todo cambia. De repente ponerle otra mejilla no se te hace algo exagerado ni difícil. De repente orar por un endemoniado, echarle fuera el demonio, no se te hace una cosa complicada. Y pedir que Dios multiplique alimentos, porque hay 30 gentes que alimentar y hay comida para 3 personas, y no se te hace difícil orar. Porque traes a Jesús, el mismo Jesús que está en las páginas de la Biblia, lo traes pegadito aquí contigo. Eso solo sucede cuando el Espíritu Santo está sobre carne. Y la iglesia del día de hoy no conoce al Espíritu Santo, no sabe quién es y no le interesa. Pero yo creo que Dios viene a cambiar eso, porque por lo menos su pastora y yo estamos locos por encontrar de nuevo la avenida para que el Espíritu Santo regrese a la iglesia. Yo me acuerdo cuando un día una señora, Tita les ha platicado, una misionera americana en Zacatecas que vivió unas cosas tremendas, algunas terribles, no se imagina, y una dulzura de espíritu increíble. Se llama Leanne Ward, y voltea con los muchachos en espíritu en verdad y les dice: ustedes todavía no conocen al Espíritu Santo. Imagínense, esto es en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y les dice: es que ustedes todavía no conocen al Espíritu Santo, pero lo van a conocer. Esto, familia, esto no es. Nada más que a quien Dios da su Espíritu, pues tiene que ser gente que busca a Dios. La mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan. Estoy viendo a Jati, y Jati recibió el Espíritu Santo siendo ella de cuna evangélica toda su vida, ¿sí? Y viene el Espíritu Santo sobre la tierra, y su esposo recibió el Espíritu Santo así, ¿verdad, Jati? ¿Y tú cuánto tiempo tuviste que buscarlo desesperadamente? 1 año. Busque y busque y busque y busque y busque el Espíritu Santo. Y cuando cayó, pues la casa de Jati fueron los orígenes de esta congregación. Pero 1 año tuvo que buscarlo. Yo, cristianos orando por negocios, yo, cristianos orando para que sus hijos entren a la universidad, veo cristianos orando para que el hijo se consiga una chica bonita, o la chica de la hija se consiga un ingeniero. Yo los veo orando por puras mafufadas de este mundo, ¿me entiende? Disculpe el término. Pero yo no he visto últimamente a nadie buscando 1 año. Necesito tu Espíritu Santo, necesito que me bautices en tu Espíritu Santo. Porque creemos que la omnipresencia de Dios
es suficiente y no es ni para los de afuera ni para ti. Tú y yo vivimos bajo la omnipresencia de Dios y tarde que temprano abandonaremos el camino de Cristo. Tarde que temprano. Porque fuimos hechos para la presencia manifiesta del Señor. Esa es la que yo quiero. ¿Sabes? Es cuando palpas a Dios. Es cuando Dios está presente, que tú te quieres esconder, o que quieres llorar, o que quieres, tráiganme a los muertos, quiero orar por ellos. Cuando la presencia de Dios está palpable, manifiesta. Esa es la promesa. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. No es moralidad. Los Bremer son morales sin Cristo. Hasta los Bremer que son ateos son muy morales y muy derechos, más que muchísima gente. Moralidad no necesitas, la presencia manifiesta de Dios. Pero poder del Espíritu, transformación interior, gloria de Dios, solo la presencia manifiesta de Dios, solo el Espíritu Santo te puede dar acceso a eso. Y yo quiero preguntarte si a ti te interesa. ¿O qué es lo que quieres de Dios? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan. Sobre los que le buscan. Yo quisiera que ustedes vieran a mi esposa a las 2 de la mañana buscando a Dios, desesperada. Yo quisiera que la vieran a las 6 de la mañana, moliéndome para que traiga un café, porque yo lo hago mejor que ella, ¿sí? Porque quiere buscar a Dios todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Yo vivo con una mujer desesperada. Siempre está desesperada por ver a Dios. La omnipresencia le es irrelevante. Ella quiere ver a Dios. ¿Qué quiere usted? ¿Qué está buscando usted? De lo que usted busque se definirá si usted tiene un encontronazo con el Espíritu Santo, como lo tuvo Hati hace muchos años, como lo tuvo Tita hace muchos años, como lo tuve yo hace muchos años. Y nos cambió la vida para siempre. Pero lo necesitas buscar. Nadie lo puede buscar por ti. El salmista escribió en el Salmo 63, dice: mi alma tiene sed de ti. Y luego, ¿cómo termina? ¿Qué dice la siguiente parte de Salmo 63, 1? ¿Alguien sabe? Mi alma tiene sed de ti. Por aquí lo dijo alguien, dígalo fuerte. Mi carne te anhela. Yo no necesito a Dios allá en la esfera celestial. Yo lo necesito aquí en mi pecho. Yo lo necesito aquí ardiendo en mis tuétanos. Yo lo necesito sobre toda mi personalidad. Yo no necesito a Dios para yo portarme bien. Yo me portaba bien antes de Cristo. Bueno, según yo, ¿verdad? Cada quien piensa que se porta requete bien. Yo necesito a Dios en carne, familia. Y esa es la promesa. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La gente ora cuando su carne duele. Eso no los hace cristianos. Eso los hace seres humanos. Sálgase a la calle, que le dé cáncer a alguien. ¿Va a orar esa persona? Sí. Y si es ateo, ¿va a orar? Sí. Y si no cree en nada, ¿va a orar? Sí. ¿Por qué? Porque su carne le está doliendo. Pero Jesús trajo a nosotros otro régimen, otra cosa completamente diferente, donde dijo: voy a poner mi espíritu sobre tu carne. Se va a palpar, lo vas a sentir, vas a hablar en idiomas extraños, los vas a interpretar, vas a tener sueños y visiones, vas a profetizar. Eso es lo que va a suceder cuando mi espíritu venga sobre tu carne. Y gente va a tocar aquello y va a decir: Dios está aquí, Dios está en este lugar. Gente moral no tiene la presencia de Dios. Y digo, Dios nos ha cambiado, ¿verdad? Porque muchos de nosotros éramos terribles, ¿sí o no? A ver, aquí, ¿quién era terrible moralmente? Vamos, o sea, la piel de Judas, levante la mano.
Sí, un demonio de persona. Levántela. Ay, yo no, sí, levante las dos manos, ingrato. Yo sé quién era usted, no se haga. Sí, dice, yo era una ama de casa con un veneno en la lengua, que para qué le platico. Y sí, Cristo vino y el Espíritu Santo nos sacó de ahí, pero eso no es lo principal que hace el Espíritu de Dios. Lo que el Espíritu de Dios es que trae a Dios en medio de nosotros. Le quiero leer un par de cositas. De hecho, tenía aquí 4 cosas que le iba a leer, pero ya es mucho. Y es un hombre que se llama John White. Y fue el primer autor cristiano que a mí me tocó leer cuando yo estaba recién convertido. Y déjeme ver, aquí está. Y él es psiquiatra, o sea, científico. No estamos hablando de un loco chiflado por ahí, ¿verdad? Y escribe él esto en uno de sus libros, un libro que se llama Cuando el Espíritu viene con poder. Y algunos de ustedes lo han oído, óigalo de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo quiero oír de nuevo. ¿Por qué? Porque yo quiero entrar en este camino. Y dice lo siguiente: en 3 ocasiones, cuando el Señor me ha aparecido personalmente, yo he experimentado algunos efectos apabullantes. Lo que sucedió fue algo que yo nunca he buscado y no esperaba, pero que nunca podré olvidar. En las primeras 2 veces que el Señor se me manifestó, me sostuve en pie a pesar de una enorme debilidad y estremecimiento. Murmuraba adoración y confesiones incoherentes entre sollozos. En la tercera ocasión me postré sobre mi rostro una masa temblorosa de jalea de adoración. Yo he sentido ese temor, he temblado, sudado y sentido que mis músculos se tornan en agua. En una ocasión sucedió mientras oraba con ancianos y diáconos en mi casa. Había intentado hablarles de lo que es adoración, pero dudo que en esa ocasión hayan entendido. Entonces empezamos a orar. Y yo intenté expresar adoración, quizá en parte para ser un modelo para ellos, pero tan consciente de la pobreza de mis palabras. De repente vi delante de mí una columna de fuego como de 60 centímetros de diámetro. Parecía salir de debajo del suelo y atravesaba el techo de la habitación. Y supe, sin que se me dijese, por una especie de infalible conocimiento que trascendía el uso de mi intelecto, que estaba en la presencia manifiesta del Dios de santidad. En un asombro total observaba una columna de fuego en el centro de mi sala, mientras mis hermanos permanecían quietos con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. ¿Sabían ellos lo que estaba sucediendo? No dijeron nada después y yo nunca les pregunté. En alguna forma no explicable, sentí que yo estaba en la presencia de la realidad y ellos estaban dormidos. Durante años no hablé del incidente. Los que estaban presentes no pudieran haber percibido la mezcla de terror penetrante y gozo puro que amenazaba con arrastrarme. ¿Cómo podía yo vivir habiendo visto lo que vi? Palabras revueltas de amor y adoración brotaban torpemente de mi boca, entre tanto que yo intentaba retener el control de mí mismo. Ya no estaba tratando de adorar, la adoración me estaba deshaciendo, desmembrando, y ser deshecho era aterrador y al mismo tiempo lleno de gloria. Eso es el Espíritu Santo en carne. Eso es la promesa a nosotros los que hemos creído en Cristo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para cuantos estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y yo le pregunto, ¿por qué usted está contento de no tener eso? ¿Cómo puede estar en paz sin experimentar esto? ¿Cómo puede estar distraído a cosas sin importancia cuando esto nos ha sido ofrecido? La iglesia va a volver a experimentar una visitación del Espíritu Santo, y la clave va a ser la gente que lo quiere. Va a ser la gente, no en una reunión. La reunión es, venimos, hacemos y tiene cosas, pero estoy hablando de gente que en su casa,
y que en la noche, y que esté en el cine y está miserable porque dice, no, está bien bonita la película, pero qué bueno, ¿verdad? Los superhéroes y bla, bla, pero yo necesito a Dios. Esa gente cambia el mundo. No se necesitan muchos. Y no importa su edad. Esto no es asunto de edad. Esto no es asunto de dinero, de educación o de posición en la iglesia. Esto es gente que entiende que Dios se manifiesta. Escuche la promesa de Jesús y con esto quiero cerrar. Juan capítulo 14, Jesús hablando a sus discípulos. Precisamente cuando les estaba diciendo, les conviene que yo me vaya, y ellos están, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y Jesús les dice lo siguiente. Versículo 18, Juan 14, 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Escuche lo que sigue. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Y qué termina diciendo? ¿Por qué no leemos el versículo? Por lo menos esta porción aquí dice, todos en voz alta en la pantalla: será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Omnipresencia? No. La presencia manifiesta de Dios por el Espíritu Santo. ¿Quieres pedirla o estás conforme? Esta pregunta no es para mí. Yo no estoy buscando gritos y sís y amenes. Tú necesitas saber dónde estás. Porque si tú estás a gusto, estás esperando que se termine esta reunión para retomar lo que conoces como tu vida normal, yo no te puedo ayudar. Pero si tú te atreves a exponerte a Dios y decirle, por lo menos decirle: Señor, yo he escuchado esto, sé que es verdad y no me importa. Me gusta mi vida como la tengo. Sálvame de mí mismo, Señor. Esa es una oración honesta que yo he hecho muchas veces. Porque yo quisiera decirle que siempre siento la necesidad del Espíritu Santo. No siempre la siento, pero siempre la sé. Y muchas veces he orado: Señor, no tengo ánimo, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de platicar contigo, no tengo ganas del Espíritu Santo, no tengo ganas de nada. Auxilio. Dios responde oraciones honestas. Yo quiero preguntar: ¿quién necesita hacer la oración del que la verdad pues no le mueve el tapete lo que le acabo de compartir? No me levante la mano a mí. No estoy buscando yo saber. Quiero que usted sepa. Y luego vamos a orar. ¿Quiere orar? Porque Dios oirá nuestra oración. Sí. Yo sé lo que es no comer por días, porque sentí que se me fue la presencia manifiesta de Dios. Recuerdo una, no la única, pero yo recuerdo quizá la primera ocasión ya casado. Y estaba yo desesperado, porque no palpaba a Dios, no palpaba a Dios, no palpaba a Dios, no palpaba a Dios. Y me acuerdo que me fui con 2 pastores amigos a la iglesia metodista y ayunamos 3 días. ¿Por qué? ¿Tenías problemas? No, pero Dios no estaba, Dios no estaba, Dios no estaba, Dios no estaba. Y mi primera oración fue: estoy seco y no me interesa y tengo ganas de irme a ver la tele. Y Dios oyó mi oración. Y Dios oirá la tuya, si te atreves a ser honesto con Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Porque es tiempo de orar, ¿verdad, familia? Sí, Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar? Porque esta es una oración entre Dios y tú. Y sí voy a pedirte que por favor respetes a tu vecino. Y si ese vecino es tu hijo o tu esposa, respétalo y no lo interrumpas. Y no le digas nada y no le digas cómo tiene que orar. Y no ni siquiera voltees con él o con ella. Esto es individual. Esto es personal. Y si tú necesitas salirte, hazlo sin interrumpir a nadie. Pero por favor,
Este es un momento crítico para muchas personas en este lugar. Tú prometiste a tu Espíritu Santo y a veces a mí me da igual. ¿Cómo me salvaré del juicio, Señor, teniendo estas formas de pensar y de sentir? Tú has prometido bautizarme en tu Espíritu y a veces no me interesa. Tengo otras cosas, estoy ocupado en otras cosas, hay cosas más importantes. Y no puedo creer que acabo de decir eso, que haya cosas más importantes, porque no las hay. Pero así pienso y así siento. Y vengo esta mañana a pedir, Señor, sálvame. Sálvame de mí mismo. Sálvame de este duro corazón. Quítame el corazón de piedra, Señor, y dame uno de carne, para que yo quiera lo que tú has ofrecido y lo que tú has prometido, para que yo anhele las cosas que tú prometes y no las que el mundo promete, Señor. Cuando nosotros venimos al Señor, o más bien cuando el Señor se acerca a nosotros, y yo sé que se está acercando a nosotros hoy, porque Él habla de esta manera solo cuando ha decidido tener misericordia de nosotros. Y lo primero que hace es que me doy cuenta yo que equivocado estoy, que mal estoy. Y en ese entendimiento volteo con Dios. Estoy acostumbrado a la iglesia, estoy acostumbrado a los cantos, estoy acostumbrado al horario, estoy acostumbrado a las actividades, estoy acostumbrado, Señor. Ya no me emociona la idea de sentarme contigo a solas y platicar. Y ya no me emociona la posibilidad de que alguien se convierta a Cristo. Y no sé qué hacer más que voltear contigo y pedirte misericordia, Señor. Que vuelvas mi corazón a ti, que me concedas arrepentirme, Jesús. Y que tu Espíritu venga sobre mí como tú lo prometiste. Pídeselo. Pídeselo tú, individual, tú personal, tú solito. No le tomes la mano a nadie, no te agarres de nadie. Estés tú desnudo delante de Jesús. Dame tu Espíritu, Señor, que encienda el fuego que derrita mi duro corazón, Señor. Que las cosas que he leído en el libro, primero que nada, que yo las quiera, Señor, porque ni siquiera me interesa profetizar. Tú moriste para que yo pudiera profetizar y a mí no me interesa. Y tú moriste para que yo interpretara lenguas y X. Primero te pido, pon en mí el querer, pon en mí el desear, Señor, porque mi corazón está duro. No me dejes en poder de mi propio duro corazón, Señor. Bautízame nuevamente tu Espíritu sobre mí, tu Espíritu sobre mi carne, Señor, sobre toda mi personalidad tan fuerte, sobre todos mis gustos y mis costumbres. Espíritu Santo, sobre mis traumas y los rollos que traigo desde mi niñez, tu Espíritu sobre mi carne. Hoy, Jesús, hoy. Yo no puedo vencer estas cosas, yo no puedo vencer mi indiferencia, pero tú, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Ten misericordia. ¿Por qué no alzas tu voz, tu oración? Si me van a oír los de enseguida, que te oiga el cielo es lo único que importa, así que levanta tu voz.
Levanta tu voz, Él te oye, Él te oye. Atraviesa la barrera de tu propia dureza, atraviesa la barrera. Quiero tu Espíritu Santo, Señor. Díselo conmigo. Quiero tu Espíritu, Señor. Quiero mi herencia. Quiero lo que Jesús compró en la cruz. Y lo voy a buscar, Señor. Si me tardo un día o un año, lo voy a buscar, lo voy a encontrar, Señor. Te voy a encontrar a ti, Señor. Y voy a tener Dios sobre mi carne. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, todas las personas que están en este lugar con una opresión, Señor, del enemigo, con opresiones demoníacas que les impiden, Señor, buscarte, les impiden desearte, te pido, libera a tu pueblo, libera a tu pueblo, libera a tu iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese momento, familia, es como un chispazo para encender tu fuego. Pero la búsqueda que Dios está esperando de ti va a suceder en tu casa. Va a suceder cuando tú estás solo en algún huerto, en un rancho, detrás de un mezquite, donde sea que te escondes para buscar a Dios. Y Dios se va a encontrar contigo ahí. Espectacularmente. Dios se va a encontrar contigo ahí. Y nunca vas a volver a parecerte a lo que ahorita eres. Porque eso es lo que Él hace. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la herencia de los hijos y de las hijas de Dios. Pero quizá haya en este lugar personas que todavía no son hijos de Dios. Tú puedes pensar, ¿cómo dices que no soy hijo de Dios? Todos somos hijos de Dios. No es así. El Evangelio de Juan dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón ni de voluntad de carne, sino que son engendrados, literalmente engendrados por Dios. El resultado es un cambio tan dramático, tan real, tan, ¿cómo se dice? Cuando no se puede volver atrás, que Jesús le llamó nacer de nuevo. Brillando en gozo,